¡Wow! Eso sí que no me lo esperaba. No sé si se alcanza a ver por aquí. Hay un bicho volando. Eso es un cóndor. Esto es de la fuerte erosión al cabo de los años y años y años, por no decir siglos. Literal, esto es la naturaleza pura. O sea, no hay nada construido, no hay nada hecho acá. Mirad estos coches de aquí. Son un montón de coches y todos son súper antiguos. Puertas de madera que están como... ya que ni se abre. Es un pueblo quedado en el tiempo, de verdad. Ok, son las 8 casi ya y nos vienen a buscar ahora porque hoy vamos a un lugar muy especial. Y es que, amigos, seguimos aquí en La Rioja, Argentina, y vamos a un sitio que se ve que es relativamente nuevo. Sí, la verdad que creo que no es muy conocido tampoco, así que bueno, va a estar bueno ir a investigar a ver de verdad qué hay. El lugar en cuestión se llama Los Colorados y creo que lo empezaron a explotar turísticamente en 2015. Sí, no hace tanto, o sea, parece que son casi 10 años, pero en realidad, bueno... Y te lo paras a pensar. Claro. El día promete mucho, paisajísticamente dicen que el lugar es espectacular, tiene mucha historia detrás. Vamos a ello. Bueno, por aquí ya llegamos, aquí está la caseta de turismo de la zona y la verdad que lo han estado preparando bastante bien para ser nuevo. Aquí tenemos un cartel que, vaya, te explica un poquito de la historia y del recorrido que vas haciendo, pero al parecer no termina aquí la cosa, sino que tenemos que conducir como 7 kilómetros más para allá y creo que hemos hecho bien venir tempranito porque ya el calor aprieta. Ahora mismo hacen 24 grados, son ni las 10 de la mañana, pero parece que la cosa va a empezar a subir hasta los 34 grados, así que día potente hoy, pero yo creo que va a valer mucho la pena. Señorita, ¿cómo lo ves? Y bueno, hay que ver qué se ve más allá, ¿no? Porque ahora ya perdimos todas esas vistas de las, bueno, montañas estas rojas, acá no se ven, así que creo que hay que meterse muy profundo, ¿no? No, pero de verdad que en el camino hemos visto las montañas rojas, son imponentes. Se veía súper lindo, o sea, es una imagen muy bonita. Y ya está pegando el sol, ¿eh? Y eso, lo que decías, es súper temprano todavía. Hay que ponerse protector ya. Ay, la que se nos viene. No, y la verdad que la gente además muy amable que nos ha atendido, tienen wifi, o sea, tienen todo, así que nada, vamos a darle el recorrido. Hola, niño. Hola. Bueno. ¿Tiene hambre usted? Bueno, mastica. Toma, vamos. Hola, perrito. Bueno, llegó el carruaje. De verdad vamos a ir en esto. Creo que esto es de los años 60 por poco. Como ahora nos vamos a subir al camión que nos va a llevar más cerca ahí de Los Colorados, así que bueno, es toda una aventura así muy rústica, ¿eh? ¿Pero qué opinas del camión? Muy buena. Suegro, ¿cómo ves el camión? Perfecto. ¿Sí? Más viejo que tú, capaz. No tanto. Bueno, ya llegamos. ¿El camioncito se portó bien? Sí, era un camino bastante así con un montón de obstáculos, ¿no? Pasamos encima de un río, Sí. de piedra, de todo, ¿no? Exacto, la cosa es que todo esto se supone que es un río, aunque claramente está seco porque todo el clima es muy árido, ¿no? Sí. Pero entiendo que cuando llueve todo esto se debe poner, pero bárbaro. Bueno, acá está este pequeñito cactus que nos dijeron que le llaman oso cariñoso y es por algo muy particular. O sea, increíblemente por cómo tiene las espinas, se puede tocar, o sea, se toca de así en esta dirección y no sé, es increíble, es como eso, como un cepillo duro, como unos pelos así duros, es muy raro, pero obviamente si lo tocas de este lado ya te clavas las espinas. Ay, mira, nos encontramos estas que hay varias que ya estuvimos viendo que es cuarzo, o sea, increíble, así acá tirado naturalmente, ¿no? Qué loco ver que tal cual está la piedra roja y la tierra y aquí tenemos esto blanco, no sé si se alcanza a ver, todo esto es sal. Buah, mira cómo estamos literal en el medio de la nada, o sea, no hay nada, de verdad, es todo súper naturaleza, no hay nada construido, o sea, es una inmensidad. Estuvimos viendo que este predio o esta reserva tiene un total de 20.000 hectáreas, o sea, de verdad que es algo que no me puedo imaginar la inmensidad, pero bueno, ya se puede ver acá que es algo completamente enorme. Y para que entiendan en perspectiva o de verdad la inmensidad que es una hectárea, son 10.000 metros cuadrados, o sea, si estos son 20.000, imagínense ya ustedes.
¡Wow! Eso sí que no me lo esperaba. No sé si se alcanza a ver por aquí. Hay un bicho volando. Eso es un cóndor. Y nos han dicho que es como chiquitín, pero ya desde aquí se ve enorme. Está planeando aquí. Yo creo que está viendo a ver si somos como carnaza o qué. Pero qué loco, un cóndor. Bueno, y para que vean que aquí hay de verdad un montón de fauna, acá se pueden alcanzar a ver que hay un montonazo de huellitas. Acá podemos ver unas más así como de pezuña más chiquitas y también acá hay unas enormes. Nos dijeron que hay un montón de animalitos acá que se pueden ver. Aparte también podemos ver porque hay caca de animal, básicamente hay en varios lugares. Nos dijeron también que hay maras, zorros grises. ¿Qué más nos habían dicho que había? Vacas. Vimos también caballos en la ruta cuando íbamos en el camioncito y, ojo, hasta nos dijeron que hay pumas. ¿Podremos ver un puma? No lo sé. Y vicuñas también, de esa que no se me olvide. No sé si esa pezuña que vimos ahí recién que les estaba enseñando era de vicuña o de guanaco, que bueno, son unos animales que son muy similares, o de vaca. Bueno, puede ser cualquiera, la verdad. Uf, hasta ahora estaba planita la cosa, pero mirad la subidita. De verdad que esto parece que no, pero cansa, ¿eh? Encima con el calorcín que, como ya dije antes, empieza a apretar bastante. Pero nada, mirad esto, mirad qué belleza. Encima hace poquito estuvo lloviendo, lo que nunca ocurre en esta provincia, y está todo súper verde. O sea, el contraste del verde con el rojo de la montaña es espectacular. Mirad qué belleza. Ok, nos han dado esta plantita que nos han dicho que es puspus y nos han dicho que lo pongamos así, lo frotemos, ¿verdad? Sí. Y de ahí se supone que tiene que dar un olorcito que te relaja, a ver. Huele un montón. Es como Luis Vaporub, sí. Qué rico. Sí, huele un montón, ¿eh? Es igual al Vaporub, pero natural. Y por aquí tenemos este árbol que es el quebracho blanco. Vaya, nos estaban contando que es de los pocos que queda en pie porque al parecer la madera de este árbol es realmente fuerte y resistente y se usaba para las vías del tren. Parece que de verdad deforestaron prácticamente todos los árboles de esta zona y este es uno de los pocos que queda todavía en pie. Súper loco. Encima pensar que las vías del tren ya están hasta en abandono, o sea, qué desperdicio para nada, ¿no? Triste. Y es increíble ver la forma que tienen por aquí las montañas. O sea, si podemos mirar aquí, tienen como una forma muy rara y esto es de la fuerte erosión al cabo de los años y años y años, por no decir siglos. Y es que toda esta zona se formó en la época del Triásico, hace más de 200 millones de años. O sea, párate a pensar todo el tiempo la erosión del fuerte aire, de las lluvias, de todo, cómo ha ido poco a poco como modificando la tierra, como modificando la forma de la montaña. Es increíble. O sea, ¿veis lo que decía? Mirad por aquí, mirad la forma de esto. Todo esto es de aire y viento que no para de dar durante miles y miles de años y se ha quedado así la forma. Esto es natural. Y los cactus son una pasada de altos. O sea, mirad, para hacer una referencia, aquí está este chico, pero mirad al lado los cactus, son como 4 veces él. Guay, miren lo que hemos encontrado acá directamente tallado en la roca, que esto es prueba fehaciente de que había sociedad o humanos o gente que habitaba toda esta zona en su momento. Sí, nos han comentado que las tribus que vivían aquí eran los aguadas y los capayanes y vaya, desde hace ya siglos, o sea, incluso bastante antes de los españoles. Eso es una locura y esto concretamente es un mortero. O sea, aquí molían supongo que hierbas o cualquier infusión que tenían que preparar y quedó intacto. Mira esto, pero ¿cómo lo hicieron? Porque viste que está muy perfectito. Está súper perfectito, como si lo hubieran limado, sí. ¿sí? Es una locura. No sé cómo hacen. Esto es una planta autóctona que se llama chaguar. Estos que son más altos es la planta macho y acá tenemos la planta hembra. Esto es muy combustible, o sea, es para prender fuego y lo usaban para las señales de humo, que larga un humo bien negro y es forma de comunicarse. La única manera, con la altura. Muy lindo de verlo porque era con ese uso. Ok, acabamos de llegar a lo que llaman el puente, que es esto que tengo aquí a mis espaldas. Vaya, valga la redundancia, literal, parece un puente. Y es muy loco pensar que todo esto se ha hecho naturalmente. O sea, esto se acopia de los años y de los siglos con la erosión, como llevo diciendo, pero es que de verdad es muy, muy loco. Guay, acá de verdad que esto parece un oasis. O sea, es como, le decía acá el guía que nos estaba comentando, que es como el aire acondicionado natural. Porque acá en esta sombrita que hay del puente corre un vientito que es increíble, porque de verdad te vas acá a la otra parte donde está todo el sol y es un calor que
te revienta, pero acá se está hermoso, o sea, y es con este aire puro y natural, o sea, de verdad que para disfrutar la naturaleza está 10 puntos. No, y algo muy loco, esto no sé si se alcanzará a apreciar en la cámara, pero todas estas cositas, estas formitas de aquí son insectos fosilizados de hace miles y miles y no sé si incluso millones de años. Es una locura. Es una locura, de verdad que podamos ver esto acá así y que de verdad que esté a la altura de que lo podamos ver y tocar, o sea, porque de verdad, literal, esto es la naturaleza pura, o sea, no hay nada construido, no hay nada hecho acá. No, y obviamente, o sea, es triste pensar que un lugar tan increíble esté tan poco aprovechado a nivel turístico, pero bueno, tiene la otra parte buena, literal, hoy es para nosotros. Es para nosotros, o sea, parece un tour guiado, viste, privado, así, porque literal, estamos solo nosotros acá y bueno, se agradece porque podemos recorrer cosas y ver cosas que por ahí, no sé, con mucha gente quizás no se aprecia de la misma manera también. No es loco pensar también que uno de los atractivos turísticos más importantes de La Rioja y casi te diría de toda Argentina es el Parque de Talampaya, que de verdad es una auténtica pasada, no te digo que no, pero esto que diría prácticamente lo mismo. Similar, es como que le llaman que es un Talampaya más chiquito, o sea, a nivel más pequeño. Pero no está casi nada explotado y incluso nos han dicho que es más antiguo, que era que esto tiene como 70 millones como 70 de años. Millones de años. Más antiguo que Talampaya. Más antiguo que Talampaya, claro. Y es como que Talampaya llama más la atención por la altura de los murales que hay, pero esto de verdad que es precioso, o sea, y tiene todas las formitas estas que son increíbles y lo que decíamos antes, no hay nadie, o sea, eso también está muy bueno porque lo puedes como vivir a full natural, ¿no? O sea, me vais a decir esta belleza del lugar con el aire puro, la tranquilidad, o sea, yo solo me estoy escuchando mi voz ahora y para nosotros solos, no está nada explotado, no viene el turista, ¿por qué? No sé, yo creo que es porque no conocen mucho, porque también como dijimos al principio del video, esto es relativamente nuevo que se está explotando ahora, pero bueno, a ver, si ven este video, vengan, que de verdad vale muchísimo la pena. Así que aquí os doy un mensaje a todas las personas que comentabais cuando estuvimos en Buenos Aires que ¿por qué solo vamos a lo turístico de Buenos Aires? Que hay mucho más a explorar. Aquí lo tienes. Seguro que tú ni conocías esto. Exacto. Bueno, y también para los que se están preguntando de por qué toda la tierra y toda la arenita y todo lo que se puede apreciar acá tiene este tono así como rojizo o color arcilla, que también se puede conocer, es debido a que toda esta tierra tiene una alta concentración de hierro. O sea, es muy loco cómo el hierro puede hacer que la tierra tenga este color, que es de verdad que es un color único y que no se ve en todos lados. Oh, gracias a Dios. Os vine a buscar el camión de vuelta. Claro, tú no eres consciente, tú estarás por ahí viendo el vídeo y pensando que, bueno, han estado 5 minutos, pero hemos estado como un buen rato, caminando por ahí. De verdad hace un calor. Así que bueno, vamos a ver otro lugar muy interesante, no tan solo de aquí de Los Dorados, sino de la historia argentina. Bueno, llegamos ya a nuestro siguiente destino y quiero que apreciéis lo que me ha comentado el guía, que si os fijáis por ahí, esta roca, esa montaña tiene la forma de una iguana. Vaya, hay que ponerle imaginación, pero de verdad que yo creo que sí que se parece. Y por aquí también al lado, vaya, más desde ese costado, vamos a ver unas imágenes, se ve como la figura de una cara, o sea, muy loco. Y mirad por aquí, ahora sí que lo tenemos cerca, las vías del tren, un tren que ya hace muchos años que no pasa, pero mirad qué loco, por aquí queda el camino tal cual trazado y lo que os comentaba antes de la madera del árbol que está casi en peligro de extinción. No sé, muy loco, o sea, pensar que por aquí pasaba un tren y ahora la nada misma. Ok, y llegamos, señoras y señores, la famosa Cueva del Chacho. ¿Que quién es el Chacho, diréis? Ángel Vicente Peñaloza, más conocido como el Chacho Peñaloza, fue un caudillo militar argentino que luchaba para el bando federal. De hecho, fue uno de los últimos que resistió en el alzamiento contra el centralismo de Buenos Aires. Para entender su importancia tenemos que remontarnos un tanto atrás, y es que tras la declaración de independencia de los españoles, en el país surgieron dos ideologías: los unitarios, quienes defendían un país centralizado con base en Buenos Aires, y los federales, quienes defendían la unidad como país a modo de confederación, con cada provincia teniendo su propia autonomía. Esta historia abarca mucho, pero para no hacerla larga, ambos bandos lucharon por mucho tiempo entre ellos a mediados del siglo XIX, con varios triunfos, primero de unos, luego de otros, hasta que finalmente se impusieron los unitarios, y su sistema sigue funcionando hasta el día de hoy. Es inevitable ponerse a pensar en qué hubiera sido de Argentina si las cosas hubieran terminado distinto y se hubiera impuesto el modelo federal. Supongo que nunca lo sabremos, pero por lo pronto te animamos a que nos dejes saber tu opinión en la cajita de comentarios. Ya volviendo al Chacho, este peleó por el federalismo junto a otro personaje muy importante de la historia riojana, Facundo Quiroga. Pero tras la muerte de Quiroga, el Chacho se quedó como uno de los pocos que resistieron hasta el final, defendiendo su ideología. Cuentan que cuando el Chacho ya estaba derrotado y acorralado, él mismo se entregó voluntariamente, entregando su puñal como su última arma y símbolo de rendición.
Pero al rato cayó otro militar unitario y, a modo de venganza, le clavó su lanza e hizo que sus soldados lo acribillaran a balazos. Tras ello, el Chacho fue decapitado y clavaron su cabeza en un poste en la plaza principal de Olta, un pueblito de aquí de La Rioja, todo en presencia de su familia. Pero la historia no terminó ahí, y es que a la mujer del Chacho la agarraron, la encadenaron y la llevaron a San Juan, donde la obligaron a barrer toda la Plaza Mayor frente a todo el mundo. En nuestro anterior vídeo os mostramos las estatuas que hay tanto del Chacho como de Facundo Quiroga en la ciudad de La Rioja, además de presentaros a los Chachos, la nueva cuasimoneda de la provincia. Esto es para que veáis la huella que dejaron ambos personajes en La Rioja. Si no lo viste todavía, puedes ir a verlo a nuestro canal tras terminar de ver este vídeo. No, y es muy loco porque de verdad que es un lugar que no te paras a pensar de que esto existe y cómo se metía por ahí, o sea, cómo se te ocurre como frenar acá y decir, buah, acá me voy a esconder, o sea, de verdad que es un lugar muy bueno. Y ahí se puede ver que, bueno, trepando ahí por un poquito por las rocas o las piedras estas, es que sí que hay un lugar y sí cabe una persona o hasta dos, no sé. Sí, al parecer lo que hacía aquí el Chacho era venir como huyendo de las tropas enemigas, se paraba, hacía que el caballo vaya solo Sí. y aquí desaparecía él durante 15-20 minutos y cuando los otros veían el caballo solo no entendían nada. O sea, por eso se tenía la leyenda como que del Chacho como que había hecho un pacto con el diablo, como que era un fantasma, como que no se lo podía atrapar, no se lo podía matar, o sea, una locura la historia de este tipo. Sí, no, muy fuerte, la verdad. De hecho, se dice que tenía hasta un vigía aquí preparado para su llegada, o sea, se ve que estaba todo organizadísimo. Sí, sí. Sí, él ya tenía, se ve como todo arreglado y de verdad como, o sea, en ese momento cómo tenía la cabeza para tener todo tan calculado fríamente, ¿no? Ujú. Para hacer todo esto. Sí, lamentablemente, vaya, sí que es cierto que como el sitio estuvo como, no diría abandonado, pero no estaba como protegido, Claro. cuidado, sí que vemos como ciertas pintadas. Que son muy antiguas, Muy antiguas. Porque son del 73, hay otra del 60 y algo, o sea, no son pintadas actuales de hace pocos años, sino que ya tienen su tiempo. No sé, ¿conocíais la historia del Chacho? ¿Sabíais de la existencia de esta cueva? Cualquier cosa, dejadlo en los comentarios. Bueno, parece ser que se nos quedó el camión parado. Menos mal que el señor ha quedado con una solución. Y nos tuvieron que venir a buscar, literal. Así que todo bien. Ok, gente, nos dirigimos al pueblo de los Colorados. Vamos a hacer un viaje en el tiempo. Aquí tenemos el hotel y restaurante del pueblo, y yo diría que es el único que hay. De hecho, nos acabamos de clavar un buen almuerzo aquí, bien tradicional, empanadas argentinas, concretamente riojanas, y un cabrito con patatas que estaba espectacular. Y aquí tenemos la escuelita, la única escuela que hay acá en el pueblo, obviamente porque es un pueblo muy chiquitito, y cuentan con 22 alumnos de todas las edades, o sea, todos los alumnos directamente están ahí, o sea, en un solo grado, digamos. Y se puede creer que nos dijeron que en este pueblo solamente habitan 80 personas, o sea, de verdad que es un pueblito muy chiquitito que literal es una calle, o sea, es bien pequeñito y toda la gente vive acá. Esto es todo el centro, lo que se puede ver acá atrás mío. Casi que parece que hay más perros que personas, literal, o sea, le estuvimos dando de comer ahora, pobrecitos, nos dieron mucha pena, pero bueno, ¿qué más podemos hacer por ellos? Se ven flaquitos, de verdad que dan mucha pena. Por aquí tienen su pequeña capilla de la Virgen del Valle, parece que es muy importante acá, y ojo el detalle, ¿eh? Esto puede ser antiguo, pero tienen por ahí hasta una antena, o sea, están bien modernos. Y vaya, esto no lo entiendo muy bien, pero tienen como pelotitas de fútbol con los colores albicelestes, supongo que aunque sea remoto, aquí seguirán el fútbol también. Y acá también en la calle principal, acá tenemos las casitas donde vive la gente de acá del pueblo, que nos dijeron que estas casitas las construyó el gobierno ya hace muchos años, o sea, son todas unas casitas igualitas todas, y curiosamente nos estábamos dando cuenta que todas las casitas cuentan con la antena de DirecTV. Sí, o sea, las casas modestitas, pero que no falte la buena tele, ¿eh? Y poder ver los partidos de la selección. Obviamente. Por acá tienen su centro de salud, o sea, parece que está como nuevito, ¿no? Está recién pintadito. Cuando recién llegamos hablamos con la enfermera del pueblo, que es la que se hace cargo de todo esto, así que sí que de verdad hay gente activa acá haciendo esto. Wow, no, y si quedaba alguna duda de que este es un lugar quedado en el tiempo, nada más mirad estos coches de aquí. Vaya, no sé si esto será un mecánico del pueblo o qué, pero son un montón de coches y todos son súper antiguos. O sea, nada más mirad, ¿qué serán? ¿Como de los años 50, 60? Yo creo que más de los 70 esto no es, ¿eh? ¡Ey, mira quién viene! ¡Ey! ¡Hola! ¡Hola! Ya somos amigos, ¿viste? Sí, pobrecito. Ya me quiere, porque le di de comer más que Ya te nada. quieren todos, o sea, todos te van a perseguir. Bueno, yo llevaría a todos, pero no se puede. Mira cómo se pone. Bueno.
estas casas que están acá, que se ven acá, están hechas todas con durmientes del ferrocarril, del viejo ferrocarril, ¿no? El durmiente es el apoyo sobre el cual se plantan las vías, los rieles. Como está en desuso hace muchísimos años, la gente empezó a sacar esa madera que es de quebracho y desmontaron todo, ya casi no hay quebrachos y los usaron todos para cimentar los rieles. Esto que tengo acá es un clavo de ferrocarril, que seguramente debe tener aproximadamente, no sé, pero más de 200 años seguro, que es con lo que se aseguraban los rieles al durmiente de madera, ¿no? El riel tenía dos orificios en donde se ponía uno de los clavos, la gente que construía golpeaba con una masa de hierro de un lado y del otro hasta que el clavo fijaba la vía. Es una reliquia y hay mucha gente que hoy hace cuchillos artesanales y usa este tipo de clavos, los calienta, los machaca y los estira a mazazos y hace cuchillos con esto, con este clavo, que es un clavo seguramente inglés. Qué loco. Un clavo de acero. Wow. Y no, y de verdad que me sorprende cómo está tan quedado en el tiempo. O sea, es como que aquí empezó el pueblo como, pongamos, no sé, años que 40, 50, capaz antes, y ya se quedó así. No hay nada más, ninguna innovación, las casas son casi las mismas. Y es loco pensar que tampoco estamos tan lejos de la civilización. O sea, La Rioja capital, la ciudad está como a 1 hora en coche. Creo que son menos de 100 kilómetros. No sé, de verdad, muy loco. Y es que al parecer todo el pueblo empezó aquí, gracias a esto que tenemos aquí, que es la estación de tren. Y es que si nos fijamos aquí tal cual donde estoy caminando, son los rieles del tren, o sea, los carriles. Y aquí tal cual la gente hace años, vaya, hace décadas más bien, la gente se esperaba a que pasara por aquí el tren y mirad en qué condiciones está esto ahora. Y sí, por lo que nos contaron, esto fue el inicio del pueblo y en base a esto iban a generar industria, iban a abrir más cosas para que el pueblo empiece a prosperar. Pero desde que se decidió clausurar esta estación de tren, la verdad que todo empezó a decaer un montón. Y el pueblito lamentablemente quedó muy abandonado, o sea, solamente está en pie ahora gracias a la gente que de verdad lo habita y todavía quiere promover el turismo. Y bueno, en base a todo lo que estamos enseñando ahora y todo lo que mostramos anteriormente, parece que sí, va a empezar a venir más turismo ahora, pero bueno, queremos que esto, la verdad, vaya mejor, ¿no? O sea, es súper loco, ¿no? Porque el edificio en sí no es feo, es bonito, es como de la época y es loco pensar que hace décadas la gente venía aquí y o bien se paraba o bien esperaba el tren para irse a algún lugar. Incluso veo que hay como 2 carriles, o sea, uno por aquí y otro más para allá. O sea, de verdad había como doble sentido, ida y vuelta. De verdad que es una auténtica lástima, o sea, la movilidad que esto daba, la oportunidad que esto daba a la población. Pero las cosas son así. Por algún motivo se decidió clausurar y cerrar todo esto y ya no hay tren en La Rioja. Wow, y quiero esperar que esto no sean como agujeros de bala, vaya, no creo, pero sí que me llama un poco la atención, es un poco perturbador. Esto de aquí, esto que es como una pezuñita. ¿Quién demonios colgó esto aquí? ¿Con qué objetivo? ¿Qué motivo? Vamos a ver qué hay por aquí si entramos. Parece que no hay mucho, hay mucho eco y al parecer lo usan casi como de almacén esto, hay como estos palets. A ver por aquí qué es lo que hay. Vaya, la verdad que nada, o sea, está tal cual desmantelado todo, o sea, todo vacío, no queda nada, más de lo mismo. Aquí no hay absolutamente nada. Aquí es la habitación que hemos estado antes. Y mira, es que es quedado en el tiempo. Estas puertas de madera que están como, ya que ni se abre. ¡Qué locura! Qué lástima, de verdad. Me da mucha pena. Ah, ojo, y a ver aquí, que es la parte trasera. Ah, parece como una cocina. Mirad esto. Es como una especie de hornalla antigua. Yo supongo que aquí abajo hacían el fuego y aquí cocinaban. Ah, por aquí seguramente ponían la leña y aquí la guardaban. ¡Wow! Es un pueblo quedado en el tiempo, de verdad. Así que bueno, gente, esto han sido Los Colorados, una zona no tan solo de La Rioja, sino de Argentina muy poco explorada, muy poco conocida y que creemos que de verdad vale mucho la pena. Un lugar más que seguramente no conocías, seguramente si eres argentino tampoco sabías de su existencia. Sí, la verdad que si quieren ver algo como diferente a no lo típico turístico, creo que esto es un buen lugar para ver también cosas muy autóctonas y de la gente de acá, porque literal toda la gente trabaja acá, hay gente que vive acá, se crió acá y vive hace muchos años acá, o sea, eso está muy bueno. Comenten acá abajo si les gustó, si ya conocían este lugar o también si querrían venir o les interesaría conocerlo. No te olvides de suscribirte al canal, en el botoncito de aquí abajo es completamente gratis y más de la mitad de las personas que ven nuestros vídeos no está suscrita, o sea, si ves los vídeos, ¿qué te cuesta? Sigue nuestras aventuras, dale al botoncito, es completamente gratis, no te cuesta nada. Y que todavía se vienen un montón de cosas, así que qué mejor que suscribirte ya para que no te pierdas nada. Así que nada, como siempre decimos, será... Hasta la próxima.